Bueno, tan solo falta ya por poner en el fichero de cabecera, porque antes se me ha olvidado, que necesitamos lógicamente las variables que van a contener las velocidades en X, en Y, la aceleración en X y la aceleración en Y. Por tanto, ya podemos pasar al fichero de código fuente de elementos gráficos y en él vemos que únicamente está el constructor por defecto que él ha generado escrito, en el cual no tenemos en principio que escribir nada más porque no lo vamos a usar. Vamos a crear nuestros nuevos constructores. Vale, el primero que vamos a crear es el que nos dice que tenemos un padre que también es un QGraphic item, que hemos dicho que tampoco vamos a utilizar, y veis que pongo dos puntos y después voy a poner QGraphics item. Paren, lo que voy a hacer en el fondo es decir, bueno, ejecuta también el constructor de el elemento gráfico QGraphics item que Qt ha programado, para no tener que volver yo a preocuparme de hacer las cosas que se supone que se deben de hacer cuando se crea un objeto de este tipo y que a lo mejor ni siquiera sabemos las que son. Entonces, como ellos ya habrán creado un constructor por defecto, que se llama ese constructor, es lo que está escrito aquí, llamamos al constructor QGraphic-item, con lo que en principio nos mandan como información. Es una nomenclatura, que son conceptos bastante complicados de programación orientada a objetos. Como para explicarlos en medio minuto, simplemente se copia la sentencia, tampoco tiene más trascendencia. Yo digo que la posición en X es 0, que la posición en Y es 0, ya que no la sé, simplemente por eso, no por otra razón. Que el ancho, le puedo decir que es 0, tampoco lo sé. Que el alto es 0 y que el dibujo podría decir que es 0 o que es nulo. Null es un valor que C++ considera como 0 y que sea el tipo que sea un entero, sea un real o sea una cadena de caracteres, una frase, lo dice que es nulo, es un 0 para todos ellos. Bueno, con esto ya está hecho este primer constructor, que en el fondo lo que hace es decir no conozco nada y no voy a hacer nada. Segundo constructor. Este segundo constructor sí utilizará más la información. El que ahora voy a hacer es este segundo, en el cual tengo toda la información necesaria para poder inicializar mi objeto. Aquí sí voy a empezar diciendo, vale, la posición X es igual a 0. Podría ponerle otra, la que quisiera, donde yo quisiera que comenzase a moverse nuestro objeto. Como no voy a hacer una clase especialmente compleja, voy a decirle que sea 0. Pero por ejemplo el ancho, ya sí tengo la información de cuánto vale, porque será justo el ancho del dibujo. ¿Y dónde está ese ancho? Pues veo que el dibujo le he puesto de nombre dibu. Lo vemos ahí. Y es un objeto del tipo QPISMax, y el QPISMax me puede decir cuál es el ancho de ese dibujo simplemente poniéndole el guión mayor que y utilizando su función width. Devuélveme su ancho. Ya lo tengo. Para el alto exactamente lo mismo. Veo que también puedo preguntarle al dibujo, porque pertenece a esa clase, cuál es su alto, simplemente llamando a la función hey, o como se pronuncia. Pero, ¿y cuál es el ancho de toda la escena? Pues también como tengo ya la escena ahí, le puedo preguntar cuál es el ancho del padre de la escena. Podría haberle puesto escena en lugar de padre, aunque simplemente le llame así. Luego sería conveniente cuando, perdón, igual al escena. Cuando el programa ya está terminado y se quiere un poquito depurar, es decir, hacer un poquito mejor, cambiar nombres de cierto tipo de cosas a otros que sean más comprensibles, optimizar un poquito el código. Pero bueno, ahora como estamos en una fase de aprendizaje, ya le estoy preguntando aquí cuál es el ancho de esa escena padre. Pero también necesito saber el alto.
esta información necesito saberla, ya os digo, para que cuando lleguemos a ese valor de ancho o de alto, nuestro objeto choque y rebote. Nuevamente escena padre. Y voy a coger su alto. También tengo entonces la información. Y ahora le voy a decir que mi variable dibujo sea el dibu. Y que mi variable padre escena sea en realidad la escena, es decir, las informaciones que ellos me han mandado. De manera que ya tengo almacenado la posición X, la Y, el ancho del padre, el alto del padre, el dibujo, el padre escena. Toda esa información ya la tengo en el constructor. Tenemos luego que dibujar, que pintar. Para eso habíamos dicho que tenemos que crear una función. Retornaba un void elementos gráficos y era la paint. Con la función paint, cada vez que se llame a ella, será para que nos están pidiendo que se dibuje, se pinte nuestro objeto. Lógicamente nosotros para pintarlo lo primero que tenemos que tener es dibujo. Por eso le preguntamos, ¿es dibujo distinto de null? Porque si es igual a null quiere decir que no tiene ningún valor. Pero no es necesario escribir todo esto. Eso es equivalente a decirle, ¿es dibujo? Si dibujo es, quiere decir que es distinto de nada. Por tanto, con simplemente poner if dibujo, es como poner if dibujo distinto de null. Y si es distinto de null, entonces vamos a pintarlo. ¿Cómo se pinta? Pues realmente veis que nos han mandado una variable del tipo QPainter que se llama Painter. Esto es como un pintor, es el que se va a encargar de hacer los dibujos. Tiene un montón de funciones, un montón de funciones que se encargan de pintar cosas donde tienen que pintarlas. Una de ellas, que es la que nosotros vamos a utilizar, es draw, dibuja un pix map. Vamos a escribirlo bien con sus mayúsculas y sus minúsculas. ¿Veis que no me aparece la definición de la función? El problema es porque no he incluido el fichero de cabecera arriba. Los datos que necesita para poder dibujar ese Pixmax, ese dibujo, esa imagen que nosotros hemos guardado de Nemo o de quien sea, son la coordenada X donde queremos que la dibuje, la Y donde queremos que la dibuje, el ancho que va a tener la imagen que dibujemos, podría ser menor que la propia imagen, dibujando solamente un trozo, el alto, y luego quién es nuestro Pixmax que queremos dibujar, pero hay que ponérselo con un asterisco delante, porque nos lo pide por referencia y nosotros nos lo pide por valor y nosotros lo tenemos por referencia, de manera que lo pondremos así. Con esto ya él dibuja esa imagen que nosotros tenemos guardada. Voy a ponerle arriba en el include que quiero saber también o tener o manejar objetos del tipo QPainter. QPainter. Ya está. Ahora ya sí reconocerá y no me dará ningún tipo de error.